Pues en las 7 el domingo a las 12 de la noche, así que ya lo saben. Claro, he cambiado para no decir lo mismo. En fin, estamos ya con nuestros siguientes invitados. Empezamos a presentar a Luis Ruiz Pérez, portavoz y responsable de la formación de Amnistía Internacional Valladolid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y Cristina Corredor, miembro de Amnistía Internacional Valladolid. Buenas tardes también, bienvenida. Y les hemos llamado porque han presentado ya el informe 2010 de Amnistía Internacional, el estado de los derechos humanos en el mundo. Y yo estaba viendo... Tú no sé si estabas viendo porque no te he dejado yo ver. Me lo he echado un vistazo hace... Pues yo no sabía, que nos lo va a contar el señor Ruiz Pérez, que en España, que España está dentro de este anuario, no me lo hubiese imaginado. Yo creo que todos los países, ¿no? Por lo menos merece un análisis. Por más o por menos, pero prácticamente hay preocupaciones de derechos humanos en casi todos los países del mundo. ¿Y en España? ¿Qué es lo que ocurre? ETA, el Estado policial, sí. También los malos tratos... Sí, por ejemplo, bueno, quizás una de las preocupaciones es la que está diciendo ahora, que se han seguido produciendo denuncias por torturas y malos tratos por agentes de la ley en detenciones. Han bajado, es la buena noticia, y malas y buenas noticias, en las comisarías donde se han puesto circuitos de la televisión, estas denuncias han disminuido porque ya no hay posibilidad de denuncias falsas. La legislación de asilo también ha sido positivo, que se han incluido casos de género y orientación sexual para conceder asilo, pero es más restrictiva en cuanto a trámites. En la práctica se conceden se admiten menos asilos políticos por causas de seguridad también, por gente que tiene que huir por persecuciones en su país, por países en guerra, etcétera. Sigue, como decías, la campaña de violencia de ETA, que reivindicó 2 homicidios, asesinatos el año pasado. En los temas de violencia de género y trata de personas, todavía no hay una protección completamente adecuada de las víctimas de estos casos. Sí que ha mejorado durante la presidencia europea de España, de la Unión Europea, sí que ha habido un avance importante, pero sigue habiendo protección desigual. A mí hay algo que me ha extrañado en el análisis de España, y es que no han hecho efectos las medidas que ha abordado el gobierno contra el racismo. Bueno, ese efecto sí que ha habido, pero las medidas son insuficientes. Es llamativo, por ejemplo, que España es de los poquísimos países de la Unión Europea que no publica estadísticas de actos racistas y de maltratos racistas. Son muy poquitos, 4 o 6, y no tiene un organismo tampoco que admita y que elabore estas estadísticas. Es llamativo que esto siga ocurriendo así. Y claro, esto da lugar a que no hayan disminuido y no se han eliminado completamente las denuncias por malos tratos racistas en general, y también por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Señora Corredor, y a nivel internacional, ¿qué país es el peor en contra de los derechos humanos? Amnistía Internacional nunca hace comparaciones entre países, de manera que yo, como portavoz de Amnistía, no puedo responder a esa pregunta. El anuario, este informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, recorre 159 países y va documentando casos de vulneraciones contra los derechos humanos en al menos 159 países. Esto incluye tanto países de Asia, África, como Europa, como América, como Oceanía. Es decir, digamos que hay un patrón constante de vulneraciones, tanto violaciones como abusos graves contra los derechos humanos. 159, yo no sé cuántos países hay en el mundo, pero es bastante. Cerca de 200. O sea que, quiero decir, de entre 200 y 159 la cosa... Sí, y algunas omisiones en realidad se deben a falta de información, a no poder tener información suficientemente documentada. Este anuario, ¿ustedes lo publican? ¿Se puede comprar en algún lugar? Sí, el anuario en realidad está accesible en la red, entrando en la página de internet de Amnistía Internacional, y además se puede adquirir, se puede hacer la petición al grupo de Valladolid de Amnistía. Y de Castilla y León, porque nosotros emitimos para todo Castilla y León, es decir, si un salmantino quiere hacerse con... Sí, también en prácticamente todas las capitales, creo que salvo en Segovia, Soria, casi todas hay grupos locales a los que se pueden dirigir. Está disponible en versión impresa y en versión en CD, en PDF, o sea que también... Bueno, es el informe 2010, no hace una valoración entre países, pero sí que habrá una valoración entre años. ¿Cómo ha cambiado el panorama internacional en el último año? Es cierto que a veces la comparación sí que permite identificar algunos patrones positivos. Por ejemplo, en lo que se refiere a la justicia internacional, cada vez hay más países y cada vez es mayor
la población civil, que reconoce la importancia, primero, de que se rindan cuentas por los crímenes más graves, pues crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, la importancia de que se rinda cuentas y la importancia también de que adquieran este estatuto no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Digamos que en 2009, por ejemplo, hubo algunos casos positivos, como que la Corte Penal Internacional por primera vez dictara una orden de detención contra un presidente en activo, que es el presidente de Sudán, al-Bashir, o hubo una condena contra el expresidente de Perú, Fujimori, precisamente por crímenes de lesa humanidad. Pero al mismo tiempo hay un patrón permanente por parte de los gobiernos para eludir esta justicia, pues a veces evitando la rendición de cuentas. Por ejemplo, hay países muy importantes del grupo G20 que todavía no han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, o por ejemplo politizando la justicia, es decir, exigiendo la rendición de cuentas solamente cuando les interesa por motivos políticos. Y esto... ¿Están teóricamente o supuestamente más protegidos a nivel de justicia los políticos que el resto de los ciudadanos? Es decir, no es lo mismo que un asesinato lo cometa supuestamente un presidente del gobierno que lo cometa un ciudadano normal. La cuestión es que los gobiernos y por tanto todos los responsables del Estado tienen una obligación especial por hacer que se respeten y hacer realidad los derechos humanos. Y en ese sentido, las nacionales del Derecho Internacional de Derechos Humanos, los tratados, pactos, etcétera, a quienes comprometen son los Estados parte, pero también obligan a los particulares, también obligan a las empresas, y digamos que hay un patrón generalizado de falta de rendición de cuentas. Yo creo que sí, bueno, quería intervenir. Sí que hay casos en los que hay gobiernos y políticos que intentan, digamos, resguardarse detrás de leyes de amnistía que promulgan a precio sus mandatos. Esas leyes, por definición, son nulas, es decir, no pueden dictarse leyes que protejan crímenes contra la humanidad, por ejemplo, si les ha habido casos de desapariciones forzadas, de asesinatos en masa. Entonces, cuando se promulgan estas leyes, que a veces hay algunos presidentes, digamos, o algunos políticos de comportamiento más que dudoso con derechos humanos que intentan resguardarse detrás de esas leyes no son válidas, simplemente no se pueden admitir y no se puede intentar aplicar o invocarlas para escudarse detrás de y eludir la acción de la justicia por los crímenes que han podido cometer. Yo creo que merece, aunque sea un pequeñísimo análisis, lo que ha ocurrido en aguas internacionales. Israel, 10 muertos, creo que 10, no sé si 14 al final, con ese ataque a un barco de la paz, un barco que llevaba ayuda humanitaria. Han lamentado las muertes, pero no han penalizado a Israel. No han penalizado, ni han condenado la ONU. No han condenado a Israel. En relación con esto, Amnistía Internacional ha pedido que se abra una investigación internacional inmediata. Ha exigido al Estado de Israel que lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y además que admita la presencia de expertos de Naciones Unidas, porque a todas luces lo que ha tenido lugar es un uso desproporcionado de la fuerza, que ha tenido efectos letales sobre las personas que iban en esta flotilla y que habían declarado sus propósitos pacíficos de proporcionar ayuda humanitaria en Gaza. Señor Ruiz Pérez, para ir terminando, ¿vamos hacia mejor? Hombre, hay algunos para sacar un apunte positivo. Hay algunos puntos positivos. O sea, por ejemplo, en España, hablaba antes de este avance que ha habido en la lucha contra la violencia de género en la Unión Europea. También el gobierno español se ha comprometido en promover una moratoria de la pena de muerte para el año 2015. Eso es una cuestión muy positiva. También se ha acogido a algunos de los presos de Guantánamo, con lo cual se contribuye a desmantelar este centro ilegal de detención. Siguen abiertos 14 casos de jurisdicción universal en la Audiencia Nacional, pese a las restricciones que ha habido con la última modificación legal. Y bueno, como dije antes, en la ley de asilo se incluyen casos nuevos, los casos de género, de orientación sexual, los que se admiten también como asilados. La trata de personas se considera un delito ya en el Código Penal. También algunas acciones contra mujeres y niños en caso de guerra se consideran crímenes de guerra. Esos son casos positivos y son avances que hay que aplaudir. Señor Pérez, señora Corredor, muchísimas gracias. Volvemos a repetir, ya está disponible el informe 2010 de Amnistía Internacional, el estado de los derechos humanos en el mundo, para todos ustedes, en Castilla y León y a través también, como han dicho, formato digital. Sí. De las dos maneras. Muchas gracias. Nos vamos, bueno, pues con una sonrisa diferente a esta, desde luego.